Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que con la energía a tope listos para sumergirnos en el fascinante, a veces escandaloso, pero siempre entretenido mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a desmenuzar una historia que ha dado mucho de qué hablar, una historia que nos recuerda que incluso en el glamuroso universo de las celebridades, el humor, el sarcasmo y las sorpresas inesperadas siempre tienen un lugar. Sí amigos, hoy nos adentraremos en el tema de Hande Erçel, Kerem Bürsin y la broma que sacudió a todos, una broma que nos dejó a muchos con la mandíbula desencajada y que, sin duda, ha reavivado el interés en una de las exparejas más queridas de Turquía. Para aquellos que tal vez no estén tan familiarizados con este torbellino de drama y romance turco, permítanme darles un breve, pero crucial, resumen. Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los nombres más resonantes en la industria del entretenimiento turca. Su fama trasciende las fronteras y juntos protagonizaron la exitosísima serie Love is in the Air, que no solo conquistó los corazones de millones en Turquía, sino que también se convirtió en un fenómeno global. La serie los lanzó a la fama internacional, y como suele suceder en estos cuentos de hadas modernos, la chispa entre ellos se extendió de la pantalla a la vida real. Su relación fue un festín para los medios y los fans, quienes seguían cada movimiento, cada publicación en redes sociales, cada interacción en eventos públicos. Y como suele suceder, la separación, cuando llegó, fue un tema de conversación tan apasionado como lo fue su romance. Pero como la vida continúa, y a veces, la mejor medicina es una buena dosis de humor, Hande nos regaló una broma que nadie esperaba. Hoy vamos a desentrañar el contexto completo de esta broma, a entender por qué fue tan impactante, a analizar las reacciones del público y, por supuesto, a compartir mi humilde opinión sobre todo este embrollo. Pero antes de sumergirnos en los detalles jugosos, como siempre, un recordatorio: si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y, por supuesto, dejar tus comentarios. Me encanta leer lo que piensan, sus opiniones son el combustible que impulsa este canal. Así que no duden en compartir sus reflexiones al final del vídeo. Me ayudan muchísimo. Bien, adentrémonos en materia. La historia, como tantas otras en el mundo del espectáculo, comenzó con un encuentro en el set, un guión y una química innegable. La historia de Hande y Kerem es digna de una telenovela, con todos sus ingredientes: romance, fama, millones de seguidores y, finalmente, una separación que dejó un vacío en el corazón de muchos. Se enamoraron durante la filmación de Love is in the Air, una serie que se convirtió en un fenómeno a nivel mundial. La conexión entre ellos era palpable, la pasión que desprendían en cada escena era innegable, y los fans no podían estar más felices de verlos juntos, tanto en la pantalla como en la vida real. Alfombras rojas, entrevistas, fotos en redes sociales que parecían sacadas de una revista, gestos de cariño público. Eran la pareja perfecta. Parecían la encarnación del cuento de hadas moderno, donde el amor surge entre luces, cámaras y la magia de la televisión. Pero como dije antes, las relaciones a veces tienen sus altibajos, sus momentos de sol y sombra. Después de un tiempo comenzaron a surgir los rumores de crisis, pequeñas señales que los más observadores no tardaron en notar. Y finalmente la noticia de la separación llegó a todos los rincones del mundo. La ruptura, a diferencia de otras separaciones que se convierten en un espectáculo mediático, fue un poco discreta. No hubo grandes dramas, ni declaraciones explosivas, ni acusaciones públicas. Simplemente dejaron de aparecer juntos, dejaron de publicar fotos en redes sociales, y cada uno siguió su camino. Las señales de su alejamiento fueron sutiles, pero los fans, los medios y las redes sociales no perdonan, y rápidamente comenzaron a especular sobre qué había sucedido. ¿Por qué se habían separado? ¿Quién había tomado la iniciativa de terminar la relación? ¿Hubo infidelidad? ¿Problemas de incompatibilidad? ¿Volverían a estar juntos? Todas estas preguntas y muchas más flotaban en el aire, alimentando la curiosidad insaciable del público. La incertidumbre se convirtió en el tema de conversación, y cada publicación, cada historia en Instagram, cada fotografía era analizada en busca de pistas. Y por supuesto, la curiosidad es natural. Cuando una pareja que parecía tan unida, tan enamorada, decide tomar caminos separados, es inevitable preguntarse qué sucedió, cuál fue la chispa que apagó la llama. Todos, de alguna manera, nos sentimos identificados con estas historias de amor y desamor, y queremos saber, aunque sea un poco, qué hay detrás de esas decisiones. Queremos entender las complejidades de las
Relaciones humanas, sus alegrías y sus tristezas, sus triunfos y sus fracasos. Ahora bien, después de la separación, ambos continuaron con sus carreras profesionales, cada uno enfocado en sus proyectos individuales. Ande, con su elegancia y profesionalismo característicos, siguió trabajando en diferentes proyectos televisivos y publicitarios, consolidando su posición como una de las actrices más cotizadas del momento. Kerem, por su parte, también se mantuvo activo en la industria, asumiendo nuevos desafíos y demostrando su versatilidad como actor. Ambos, quizás por decisión propia o por consejo de sus respectivos equipos, se mantuvieron discretos en cuanto a su vida personal, evitando hablar públicamente sobre su relación pasada. Era, en cierto sentido, la actitud más respetuosa, la más profesional, y la que menos combustible le daba a los chismosos. Pero, como suele suceder, las circunstancias a veces nos sorprenden y la vida da giros inesperados. Aquí es donde entra en juego la famosa broma, la chispa que encendió la mecha y generó el debate. El contexto es fundamental para entender el impacto de las palabras de Ande. En el mundo del espectáculo, las entrevistas son un pan de cada día. Son una forma de promoción, de conexión con el público y a veces, una oportunidad para revelar detalles sobre la vida personal de los famosos. En este tipo de situaciones, es muy común que los presentadores o entrevistadores hagan preguntas sobre sus proyectos, sus aspiraciones, y por supuesto, sobre su vida personal y sentimental. Y dado el contexto de su relación con Kerem, era inevitable que la pregunta llegara: ¿cómo se encuentra Ande después de la separación? ¿Cómo ha cambiado su vida? ¿Mantiene contacto con Kerem? El entrevistador, con la diplomacia que el protocolo exige, le formuló una pregunta relacionada con su relación pasada. Hasta aquí, todo normal. La expectación, sin embargo, estaba en la respuesta de Ande. ¿Cómo iba a reaccionar? ¿Qué iba a decir? ¿Sería evasiva? ¿Compartiría detalles íntimos? ¿Mostraría resentimiento? ¿O por el contrario, hablaría con madurez y elegancia? Las expectativas estaban por las nubes. Y aquí es donde llega la sorpresa, la broma que nadie, absolutamente nadie, esperaba. En lugar de una respuesta seria, formal o evasiva, Ande respondió con humor. Y no un humor cualquiera, sino un humor un tanto inesperado, sorprendente considerando el contexto y la delicadeza del tema. Fue una broma que, para decirlo suavemente, tomó por sorpresa a todos, incluyendo al entrevistador, al público presente y a los millones de espectadores que seguramente estaban sintonizando el programa. Era un comentario ligero, gracioso, que jugaba con la situación, pero de una manera que nadie, repito, nadie anticipaba. Era como si Ande, en lugar de abordar el tema con seriedad, hubiera decidido reírse de la situación, tomándole el pelo a su propia historia. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. ¿Qué dijo exactamente? Lamentablemente la memoria a veces me falla, y no puedo ofrecerles la cita textual exacta. Pero sí recuerdo la esencia de la broma, el tono en el que fue pronunciada y el impacto que causó. Fue algo así como: bueno, digamos que Ande hizo un comentario sobre algo que Kerem solía hacer, un pequeño hábito, una manía, algo que le gustaba, o incluso un defecto, de una manera, digamos, un poco sarcástica y divertida. Era como si estuviera bromeando sobre un detalle de la personalidad de Kerem, jugando con una característica que probablemente solo ellos dos conocían en profundidad. Imaginen la cara del entrevistador, intentando mantener la compostura. La reacción del público fue inmediata y, como era de esperar, bastante diversa. Algunos se rieron a carcajadas, aplaudiendo la audacia, el desparpajo y el sentido del humor de Ande. Pensaron que era genial, que demostraba que había superado la ruptura, que no se tomaba las cosas tan en serio y que, después de todo, la vida sigue y el humor es la mejor arma. Celebraron su capacidad para reírse de sí misma y de la situación, considerándola una mujer moderna, empoderada y con una gran personalidad. Otros, en cambio, se sintieron un poco incómodos. Pensaron que la broma era inapropiada, que no era el momento ni el lugar para hacer ese tipo de comentarios sobre su expareja, y que quizás estaba siendo un poco cruel. Consideraron que aunque el humor es importante, hay ciertos límites y que la privacidad de Kerem debía ser respetada. Y aquí es donde entramos en el terreno de la interpretación, donde cada uno tiene su propia opinión y donde el debate se vuelve aún más interesante. ¿Fue una broma inocente y divertida? ¿O fue un comentario un poco malintencionado, una forma de venganza disfrazada de humor?
Estaba Ande simplemente siendo ella misma, con su característico sentido del humor, sin ninguna intención de lastimar a Kerem. O quizás inconscientemente estaba tratando de enviar un mensaje, de marcar distancia, de ser. ¿Hará un capítulo de su vida? Como siempre, la respuesta es subjetiva y depende de la perspectiva de cada uno. Lo que para unos es un acto de valentía, para otros puede ser una falta de respeto. Lo que para unos es un gesto de ligereza, para otros puede ser una muestra de inmadurez. Lo cierto es que la broma generó un gran debate en las redes sociales, en los medios de comunicación y en las conversaciones diarias de los fans de la pareja. Los foros se encendieron, los hashtags se multiplicaron, y las opiniones se dividieron. Los fans se dividieron, los periodistas analizaron cada palabra, cada gesto, y todo el mundo opinó sobre el tema. Algunos defendieron a Ande argumentando que tenía derecho a hacer chistes sobre su vida privada, que era una persona adulta y que no había nada de malo en ello. Otros criticaron su actitud, considerándola inmadura, poco respetuosa hacia Kerem y, en cierto sentido, una traición a la imagen de pareja perfecta que habían proyectado durante su relación. Y en medio de todo este revuelo mediático, ¿qué hizo Kerem? Pues, como era de esperar, optó por el silencio. Se mantuvo al margen de la polémica, evitando entrar en la discusión. Fue una decisión inteligente, la más sensata, la que menos combustible le dio al chisme y la que le permitió mantener su privacidad y su integridad. En lugar de responder a la broma, siguió con su vida, con su trabajo y con su propia tranquilidad. Optó por el camino del respeto, de la madurez y de la discreción. Ahora bien, ¿por qué esta broma fue tan impactante? ¿Por qué resonó tanto en la opinión pública? Primero, por el contexto. La ruptura entre Ande y Kerem fue muy seguida, y ambos son figuras muy queridas, con una base de fans leales y comprometidos. Segundo, por la naturaleza de la broma. Fue un comentario inesperado, sarcástico, con un toque de humor negro que nadie anticipaba. Rompió el molde, desafió las expectativas y nos obligó a replantearnos la imagen que teníamos de Ande. Tercero, porque demostró que a pesar de la separación, la relación entre ellos seguía siendo tema de conversación, y que los fans aún estaban interesados en su vida personal. La broma, de alguna manera, revivió el interés, reavivó la llama y nos recordó que incluso después de la ruptura, el pasado sigue presente y que a veces, es inevitable que vuelva a la conversación. Pero más allá de todo esto, creo que la broma nos enseña algo importante sobre la vida y sobre las relaciones. Nos recuerda que a veces, la mejor manera de superar una ruptura es reírse de la situación. Nos muestra que el humor puede ser una herramienta poderosa para sanar heridas, para liberar tensiones y para seguir adelante. Nos enseña que la vida es un juego, que hay que tomársela con humor y que al final, lo importante es ser fiel a uno mismo y vivir la vida con la mayor intensidad posible. Y también nos dice que al final, cada uno es libre de expresar sus sentimientos, de tomarse las cosas como mejor le parezca y de elegir la actitud que quiere adoptar ante la adversidad. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que Ande Ercel es una mujer con mucho sentido del humor, que no tiene miedo de ser auténtica, de decir lo que piensa y de romper con los estereotipos. Que es una mujer con carácter, con personalidad y con una gran capacidad de sorprender. Que a pesar de todo ha sabido llevar su vida personal con elegancia, con profesionalismo y sobre todo, con una gran dosis de humor. Que Kerem Bürsin es un hombre discreto y respetuoso, que prefiere mantener su vida privada al margen de los focos, que elige la serenidad y la prudencia. Que es un profesional comprometido, que respeta a sus compañeros y que, ante todo, valora su tranquilidad. Y que al final, la vida sigue con bromas inesperadas, reacciones diversas y mucho que analizar. Y por supuesto con el recuerdo de un amor que dejó huella en el corazón de muchos. Y hablando de analizar, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la broma de Ande? ¿Creen que fue apropiada? ¿Creen que fue una muestra de madurez o de inmadurez? ¿Creen que fue una simple broma o que había algo más detrás? ¿Cómo hubieran reaccionado ustedes? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo, de este análisis sobre el mundo del espectáculo turco. Espero que hayan aprendido algo nuevo, que se hayan entretenido y que, por supuesto, se hayan reído un poco. Gracias por acompañarme en esta aventura por el mundo del espectáculo turco.
Recuerden que si les gustó el vídeo pueden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao.